Desde que tengo memoria, supe que algo no estaba bien entre mi madre y yo. No eran solo los regaños constantes, ni las miradas frías. Era algo más profundo. Una distancia invisible, una barrera que jamás logré atravesar. Mientras a mi hermana menor le sonreía con dulzura, a mí me dedicaba silencios. Cuando algo salía mal, era mi culpa. Siempre. ¿Por qué no cuidaste a tu hermana? Me gritó una vez, cuando solo tenía 8 años. Eres una irresponsable. Mi hermana, Clara, se había tropezado y caído en el jardín. Nada grave. Pero para mamá, fue suficiente para convertirme en el monstruo del día. Con el tiempo, entendí que no importaba lo que hiciera. Sacara buenas notas, ayudara en casa, me quedara callada. Nada era suficiente para ganarme un te quiero de su parte. Al contrario, parecía que todo lo que hacía la molestaba aún más. Mi padre no decía mucho. Siempre ocupado con el trabajo, evitaba los conflictos como si no existieran. Yo lo miraba con desesperación, esperando que algún día me defendiera, que dijera, déjala en paz, no es su culpa. Pero ese día nunca llegó. A veces me preguntaba si era adoptada, si tal vez no era hija de mi madre. ¿Cómo una madre podía tratar así a su propia hija? Cuando cumplí 12 años, ocurrió algo que jamás olvidaré. Estábamos en la cocina. Mamá preparaba la cena y yo me ofrecía a ayudar. Accidentalmente rompí un vaso de vidrio al pasarlo por agua fría. El estallido fue tan fuerte como su grito. Eres una inútil. Siempre estropeas todo. Me gritó, arrojando el trapo al suelo. No sirves para nada. Lloré en silencio esa noche. Y muchas otras. Clara, por su parte, era su ángel. Mamá le compraba vestidos nuevos, le trenzaba el cabello, la llevaba al parque. Yo me quedaba en casa, inventando excusas para no sentirme tan sola. A veces pensaba que si desaparecía, nadie lo notaría, y en el fondo, eso dolía más que cualquier grito. En el colegio tampoco era fácil. Yo era la chica rara, callada, siempre distraída. Los profesores decían que tenía potencial, pero que me faltaba confianza. ¿Cómo la iba a tener, si en casa solo recibía rechazo? Una vez me atreví a preguntarle a mamá por qué me trataba así. ¿Qué hice para que me odies tanto? Le dije, temblando. Ella me miró como si hubiera dicho la mayor estupidez del mundo. No digas tonterías, Lucía. Nadie te odia. Pero si no quieres que me enfade, empieza a comportarte como una hija normal. Me dejó con esas palabras como si fueran un castigo eterno. A los 14, empecé a escribir en un diario. Era la única forma de sacar lo que sentía. Allí contaba todo. Cómo me sentía cuando mamá me ignoraba, las veces que soñaba con huir, los momentos en los que deseaba que las cosas fueran diferentes. Ese cuaderno se volvió mi refugio, mi consuelo, mi única verdad. Pero el verdadero giro comenzó cuando cumplí 17. Fue un día cualquiera, hasta que entré al cuarto de mamá buscando el control del televisor. Lo encontré en su cajón, pero también encontré una caja de cartas. Eran antiguas, algunas dobladas, otras casi rotas. No sé por qué las abrí. Tal vez por curiosidad. Tal vez porque el universo ya estaba cansado de verme vivir en la mentira. La primera carta que leí estaba dirigida a ella, y hablaba de mí. Con manos temblorosas, seguí leyendo la carta. Estaba firmada por un hombre llamado Ernesto. No lo conocía, pero lo que decía hizo que el suelo se desmoronara bajo mis pies. Rosa, no puedo vivir con esta culpa. Sé que decidimos mantenerlo en secreto, pero cada vez que veo a Lucía, veo en sus ojos que sabe que algo no encaja. No es justo para ella. Merece la verdad, aunque nos odie después. ¿Quién era Ernesto? ¿Por qué hablaba de mí como si tuviera algo que ver con mi origen? Cerré la carta, con el corazón en la garganta, y busqué más. Había al menos 20 más. Algunas hablaban de amor, otras de peleas, otras de mí. Si hubieras dejado a tu esposo, estaríamos juntos, y Lucía crecería en un hogar donde se sintiera querida. Pero preferiste quedarte con ese hombre frío que ni siquiera nota que la niña no es suya. Mi mente no podía procesar todo. No era hija de mi padre. Mi madre había tenido una aventura, y yo era el resultado. No supe cuánto tiempo estuve allí sentada, leyendo palabra tras palabra.
Cuando escuché pasos por el pasillo, metí todo de nuevo en la caja y cerré el cajón con rapidez. Mi corazón latía tan fuerte que creí que se me saldría del pecho. Esa noche no pude dormir. Me quedé mirando al techo, pensando en cada grito, en cada desprecio. Todo tenía sentido ahora. Me odiaba porque yo le recordaba a ese hombre, o porque era la evidencia viva de una decisión que no quiso tomar. Quería respuestas, pero no podía preguntarle directamente. Lo negaría todo. Así que esperé. Empecé a observarla. Cada gesto, cada expresión. Y por primera vez, me di cuenta de algo que me había pasado desapercibido toda la vida. Mamá vivía en una tristeza constante, una amargura que no venía de mí, sino de sí misma. En el fondo, ella era prisionera de sus propias decisiones. Pasaron días, y un día, en la tarde, cuando mamá no estaba, volví a su cuarto. Esta vez con una libreta en la que empecé a copiar las cartas. No podía arriesgarme a perderlas. Necesitaba pruebas. No sabía para qué, pero las necesitaba. Entre las últimas cartas encontré una dirigida a mí. Nunca enviada, ni siquiera abierta. Lucía, no sé si algún día leerás esto. Tal vez no tenga el valor de darte esta carta. Pero quiero que sepas que nada de lo que pasó fue tu culpa. Tú no pediste venir al mundo. Fuiste una niña deseada, aunque naciste de un error. Lloré, no porque me llamara error, sino porque, por primera vez, sentí algo parecido a una disculpa. Pero esa carta también decía algo más. Tu padre biológico vive. No está lejos. Pero hice lo posible para que no tuvieras contacto con él. No porque sea malo, sino porque tenía miedo. Miedo de que te fueras de mi lado y entendieras que tal vez con él hubieras sido feliz. Esa frase fue como una llama encendida en el pecho. ¿Y si aún podía encontrarlo? ¿Y si ese hombre podía darme las respuestas que mamá nunca me dio? Al día siguiente comencé a investigar. Tomé una foto de la firma de Ernesto. Busqué en redes sociales, en registros, en todo lo que tenía a mi alcance. Fue difícil, muy difícil. Pero en una tarde de domingo, encontré un nombre completo vinculado a una dirección. Ernesto Márquez. Vivía a solo 40 minutos de nuestra ciudad. Mi corazón se aceleró. Estaba lista para saberlo todo. Pasé la semana entera debatiéndome entre el miedo y la necesidad. Tenía la dirección, el nombre y las palabras que lo cambiaron todo. Pero algo en mí no se sentía lista. ¿Y si no quería saber de mí? ¿Y si mamá tenía razón al alejarme de él? Pero la otra voz, la más herida, gritaba dentro de mí. Tú mereces saber quién eres. Así que el sábado por la mañana me subí a un autobús, con las cartas guardadas en mi mochila, el corazón golpeando como un tambor y una mezcla de esperanza y terror apretando mi pecho. El trayecto fue largo, pero no por la distancia, sino por el peso de lo que significaba. Llegué a un barrio tranquilo, calles limpias, casas pequeñas pero bien cuidadas. La dirección me llevó a una casa con jardín y una bicicleta vieja, apoyada en la reja. Toqué el timbre y esperé. Un hombre de cabello canoso y rostro cansado abrió la puerta. Sus ojos tardaron apenas un segundo en clavarse en los míos, y su expresión cambió de amable a desconcertada. Sí, ¿usted es Ernesto Márquez? Pregunté con voz temblorosa. Sí, nos conocemos. Tragué saliva. No sabía cómo decirlo. No sabía por dónde empezar. Soy Lucía, Lucía Rivas. Sus cejas se levantaron. Se quedó inmóvil. Un silencio largo nos envolvió. Rosa, susurró, como si el pasado regresara de golpe. Eres hija de Rosa. Asentí lentamente. No podía hablar. Él me miró como si hubiera visto un fantasma, como si me hubiese estado esperando toda la vida y a la vez, temido este momento. Dios mío, dijo, y se llevó una mano al rostro, caminando hacia atrás como si necesitara apoyarse. Me invitó a pasar. La casa era modesta, con libros apilados en las esquinas y olor a café viejo. Me senté en un sillón que crujía, mientras él buscaba palabras. Finalmente me miró. No pensé que este día llegaría. No sabía si debía buscarte, si tenía derecho. Saqué una de las cartas, la más antigua. Se la extendí. Leí esto. Leí todo. Él la tomó con manos temblorosas. Sus ojos se humedecieron. Tu madre.
Tu madre me prohibió verte. Me dijo que era mejor así, que no te confundiera, que vivieras con tu padre legal y punto. Pero yo nunca te olvidé. Cada palabra me dolía como un puñal, y a la vez me curaba una herida vieja. Lloré. No pude evitarlo. No era rabia. Era alivio. Alivio de no haber estado equivocada, de que mis intuiciones tenían fundamento. Siempre me pregunté por qué mamá me odiaba tanto. Dije, secándome las lágrimas. Ahora entiendo que yo era un recordatorio de todo lo que ella quiso olvidar. No te odiaba, dijo Ernesto con tristeza. Se odiaba a sí misma. Pasamos horas hablando. Me contó cómo conoció a mi madre, cómo se enamoraron cuando ella aún estaba casada, cómo pensaron en huir, en empezar una nueva vida. Pero el miedo, el qué dirán, la presión social, todo los frenó. Y cuando ella supo que estaba embarazada, decidió no romper su vida, pero también no dejar que él entrara en la mía. Quise buscarte, me confesó. Pero tu madre me amenazó. Me dijo que si me acercaba, te haría creer que era un loco, que yo te haría daño. Y durante 17 años vivió con ese silencio. Me mostró fotos. Algunas de él joven, otras de su familia. Me presentó a su esposa, quien sabía de mí, y me abrazó como si no quisiera soltarme jamás. Fue abrumador, doloroso y hermoso. Cuando me despedí, no sabía qué pensar, pero sabía algo. No estaba sola. Nunca lo estuve. Volví a casa tarde, y mamá me esperaba sentada en la sala, con cara de piedra. Sabía. Y por primera vez, no me iba a quedar callada. No me sorprendió encontrarla esperándome, sentada, inmóvil, con esa expresión fría que me había perseguido toda la vida. Pero esta vez, yo era otra. No la niña que pedía amor, no la hija que lloraba en silencio. Ahora sabía la verdad, y eso lo cambiaba todo. Caminé hacia ella con calma. Colgué mi mochila en la silla y me senté frente a ella. Durante segundos, el silencio fue tan pesado que casi dolía. ¿Fuiste a verlo?, preguntó sin mirarme. Sí, suspiró. Pero no fue un suspiro de alivio. Era uno de agotamiento, de alguien que sabe que ya no puede sostener la mentira. ¿Qué te dijo? Todo. Cerró los ojos un instante, y luego los abrió, mirándome por fin. No era tu momento para saberlo. ¿Y cuándo iba a hacerlo? Cuando estuviera rota. Cuando ya no pudiera levantarme de tanto dolor. Te protegía, dijo, como si esa frase pudiera justificar todo. Reí. Una risa amarga, irónica. Me protegías. Me gritabas. Me ignorabas. Me hacías sentir menos que nada. Y todo era para protegerme. Se levantó de golpe. Porque no sabía cómo amarte, Lucía. Gritó con lágrimas que no esperaba. Eras el reflejo de lo que no tuve el valor de hacer. Eras la prueba de mi cobardía. Me quedé en silencio. Esa fue la primera vez que la escuché decir algo desde su verdad, desde su herida. Yo te amaba, susurró. Pero no como tú necesitabas. No como merecías. Nos quedamos quietas. Dos mujeres heridas en la misma casa, por años sin hablar realmente. Por años tratando de sobrevivir cada una a su manera. Yo no pedí nacer, le dije, con voz baja pero firme. Tú me trajiste a este mundo, y lo menos que merecía era saber quién era. Ella se desplomó en la silla, vencida. Y por primera vez, lloró. No lágrimas de rabia, ni de chantaje. Lágrimas reales. Lágrimas de alguien que cargó con un peso que ya no podía sostener. Me dio miedo perderte, dijo. Pensé que si sabías, ibas a irte con él, que ibas a olvidarte de mí, y no soportaba esa idea. Pero lo que hiciste fue peor, le respondí. Me hiciste sentir que yo no merecía ser amada. No sé cuánto tiempo pasó. Solo sé que, cuando me levanté, me sentí más ligera. No porque todo se hubiera resuelto, sino porque al fin, las máscaras se habían caído. Subí a mi habitación. Y esa noche escribí en mi diario por última vez. Hoy descubrí que la verdad duele, pero la mentira mata por dentro. Hoy, al fin, soy libre. Los días que siguieron fueron extraños. El ambiente en casa era tenso, pero distinto. Mamá ya no gritaba. Tampoco me hablaba mucho, pero sus silencios no estaban llenos de veneno, sino de culpa. ¿Y yo?
Ya no tenía miedo. Por primera vez en años, me sentía dueña de mi historia. Volver a ver a Ernesto se volvió un hábito. Nos encontrábamos en cafeterías, paseábamos por el parque, hablábamos de todo. Me escuchaba como nadie lo había hecho. No intentaba arreglarme, solo me aceptaba. Me contaba historias de su juventud, de sus errores, de cómo había soñado con tener una hija, y cómo nunca dejó de pensar en mí. Un día, me llevó una caja con fotos. Había una de cuando era joven, junto a mamá, otra, con una nota escrita a mano. Para Lucía, cuando crezca, con amor, tu padre. Lloré al verla. No por tristeza, sino por lo que nunca me dejaron tener. Una infancia donde sentirme querida. ¿Te hubiera gustado estar conmigo desde pequeña? Le pregunté con miedo a la respuesta. Ernesto me tomó la mano. Lucía, habría dado todo por estar a tu lado, pero no me dejaron. Y no quise hacerte daño con una batalla que no podía ganar. No necesitaba más. Sus ojos decían la verdad. Pero mientras nuestra relación crecía, la culpa también se instalaba en mí. Miraba a mamá en casa, más delgada, más cansada, más silenciosa, y por mucho que me doliera admitirlo, también sufría, a su manera, pero sufría. Una noche la encontré sentada en la cocina, con una taza de té entre las manos, mirando al vacío. Me senté frente a ella sin decir nada. Pasaron minutos en silencio, hasta que ella habló. ¿Lo ves seguido? Sí, respondí, sin ocultarlo. ¿Te hace bien? Mucho, asintió. No había reproche, solo resignación. Nunca pensé que esto me dolería tanto, susurró. Pensé que podría vivir sin enfrentar mi pasado, sin aceptar lo que hice. Pero tú abriste todo, y ahora no sé cómo seguir. Tal vez así es como se empieza a sanar, le dije. Me miró con ojos cansados. ¿Me odias? La pregunta me golpeó, porque la respuesta no era simple. No, dije finalmente, pero me dolió tanto, que por años creí que algo en mí estaba roto. Y eso, aún no lo supero. Ella bajó la mirada. En sus ojos vi lágrimas que no sabía si eran de tristeza, de alivio o de ambas cosas. Lo siento, Lucía. Lo siento con todo mi ser. Fueron las palabras que esperé toda la vida. No arreglaban el pasado, pero sí abrían una puerta. Una pequeña, tal vez frágil, pero real. Esa noche dormí con el corazón un poco más tranquilo. Sabía que el camino recién comenzaba, pero ya no caminaba sola. Los días se convirtieron en semanas, y poco a poco, el dolor dejó de ser un monstruo que me perseguía. No desapareció, pero dejó de tener poder sobre mí. Mamá y yo hablábamos más, aunque con cuidado, como quien camina sobre cristales rotos. A veces reíamos. Otras simplemente compartíamos silencio. Pero ya no era hostil. Era un silencio de duelo, de reconstrucción. Ernesto seguía siendo un pilar en mi nueva vida. Me acompañó a inscribirme en la universidad, me animaba en cada paso, y aunque el vínculo era reciente, se sentía profundo. Yo era hija de dos historias rotas, y por fin, comenzaba a escribir la mía. Un viernes, al llegar a casa, mamá me esperaba en la puerta con una expresión distinta. No de enfado, tampoco de tristeza. Era nerviosa. ¿Puedes venir conmigo?, me preguntó. Asentí. La seguí sin hacer preguntas. Caminamos en silencio hasta su habitación. Allí, sobre la cama, había una caja de madera que jamás había visto antes. «¿Esto es tuyo?», dijo. La miré, confundida. «¿Qué es?». «Una parte de ti que escondí durante mucho tiempo». Abrí la caja con manos temblorosas. Dentro había fotos mías de bebé, algunas cartas, y un pequeño oso de peluche con mi nombre bordado, Lucía. No pude contener el llanto. «¿Por qué lo escondiste?». Mamá se sentó junto a mí. Su mirada estaba perdida entre los recuerdos. Porque me dolía mirar esas cosas. Me recordaban el momento en que todo se quebró. No podía soportarlo, y en vez de afrontarlo, lo metí en una caja. Igual que a ti. Te metí en una caja emocional donde no podía verte ni sentirte, porque eso significaba enfrentar mi culpa. Sus palabras eran como agujas, pero no de odio, de verdad. Y eso las hacía aún más poderosas. Durante años quise destruir esa caja, continuó.
Pero no podía. Era lo único que me quedaba de lo que soñé, de lo que no fui capaz de vivir. Tomé el oso entre mis brazos. Lo apreté contra mi pecho como si pudiera recuperar los años perdidos. Gracias por dármela, susurré. Ella me miró con lágrimas en los ojos. Gracias por seguir aquí. Ese momento fue más que una reconciliación. Fue el inicio de un nuevo tipo de relación. Imperfecta, llena de cicatrices, pero auténtica. Esa noche me encerré en mi cuarto y saqué todos mis diarios. Empecé a leer cada página, cada línea escrita desde el dolor, y por primera vez, no me rompieron, me hicieron sentir fuerte, capaz, real. Al final del último diario, escribí una nueva entrada. A veces, lo que creemos que nos destruyó, en realidad nos estaba preparando para renacer. Con el paso del tiempo, las heridas empezaron a cerrar, dejando cicatrices visibles solo para quien supiera mirar. Mi madre y yo ya no éramos enemigas en una guerra silenciosa. Éramos dos sobrevivientes tratando de reconstruir lo que el pasado había quebrado. A veces, eso era suficiente. Una tarde de domingo, mientras ordenaba papeles en el estudio, encontré algo que no esperaba. Un cuaderno viejo, de tapa dura, con el nombre de mi abuela, la madre de mi mamá, escrito en la primera página. Diario de Teresa Morales. Lo abrí, impulsada por la curiosidad y por esa sensación que me había acompañado toda la vida, que la verdad siempre estaba escondida en algún rincón. Lo que leí me estremeció. Mi abuela, al igual que mi madre, había vivido una vida marcada por el silencio y la represión. Había tenido un amor prohibido, un embarazo no planeado, y una hija que fue criada con más miedo que ternura. A veces miro a Rosa, y no sé cómo demostrarle que la amo. Me recuerda todo lo que perdí, y a veces, sin querer, descargo mi rabia en ella. Era el mismo patrón, el mismo dolor, transmitido como una maldición. Mi madre no inventó su dureza, la heredó, y yo, había sido víctima de un legado que nadie se atrevió a romper. Bajé las escaleras con el diario en las manos. Mamá estaba en la cocina, cortando verduras. Me miró, sorprendida. ¿De dónde sacaste eso? Estaba en el estudio, respondí. ¿Por qué nunca me hablaste de ella? Suspiró, y sus hombros se encogieron, como si el peso del pasado cayera de nuevo sobre ella. Porque nunca supe cómo hablar de una mujer que me dio la vida, pero no el amor. Me senté a su lado. Abrí el cuaderno en la página donde hablaba de ella. Leí en voz alta. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No sabía que lo había escrito, dijo. Siempre pensé que mi madre me despreciaba. Y ahora leo esto, y es como si entendiera, por fin, por qué fui como fui contigo. No justifica todo, dije, pero lo explica. Nos abrazamos en silencio. Dos mujeres marcadas por generaciones de dolor, pero dispuestas a detener la cadena. Esa noche escribí en mi diario una promesa. Yo seré diferente. No repetiré la historia. Seré el final del ciclo que nos rompió. Han pasado meses desde que abrí aquella caja de cartas, desde que pronuncié en voz alta todo lo que había guardado en mi interior durante años. Y aunque no todo está perfecto, ya no vivo con miedo. Hoy es un día especial. Estoy por graduarme del colegio. En unas horas recibiré mi diploma, y aunque para muchos es solo un papel, para mí es una bandera, un símbolo de que sobreviví, de que no me rendí, ni siquiera cuando sentía que nadie me quería. Mamá se ofreció a acompañarme. Al principio dudé, no porque no quisiera que estuviera, sino porque temía que aún no estuviera lista para compartir ese momento conmigo. Pero la vi entrar a mi cuarto esta mañana con un vestido sencillo, el cabello recogido y los ojos brillantes. Estoy orgullosa de ti, dijo con voz temblorosa, de todo lo que has hecho, de en quién te has convertido. Y eso fue suficiente. Al llegar al auditorio, busqué a Ernesto entre la multitud. Estaba ahí, en la tercera fila, con una sonrisa enorme, sosteniendo un ramo de flores. Me saludó con la mano, emocionado. Subí al escenario cuando dijeron mi nombre. Lucía Rivas Morales. Me temblaban las piernas, no por nervios, sino porque sentía el peso de todas las veces que quise rendirme, de todas las lágrimas que me tragué en silencio, de todas las noches en que creí que no valía la pena seguir. Pero allí estaba, firme, con mi nombre en alto.
Después de la ceremonia, mamá se acercó, me abrazó con fuerza, sentí su corazón acelerado, y el mío respondió al mismo ritmo. Gracias por no rendirte conmigo, me dijo al oído. Yo también la abracé. Gracias por aprender a amarme, respondí. Esa tarde hicimos algo que nunca habíamos hecho, las tres personas que marcaron mi historia, mi madre, mi padre biológico y yo, nos sentamos en una mesa a almorzar. No fue perfecto, no fue fácil, pero fue real. Miré a ambos y entendí que no hay familia perfecta, pero sí hay decisiones que pueden cambiarlo todo. Hoy ya no me siento culpable. Hoy sé que fui una víctima, pero también soy una sobreviviente. Y, sobre todo, sé que no repetiré la historia. Yo seré la diferencia, porque al final, la verdad no me rompió. La verdad me salvó.